Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. San Mateo, versículo 2, del 13 al 15. Bienvenidos, mi nombre es Marco Antonio. Y estamos leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, la meditación de Marco Aurelio. Estamos en el episodio 503 y estamos en el día 10 y también estamos en el libro 6. Entonces vamos a continuar con la lectura. Marco Aurelio es estoico, ¿no? Y el estoicismo tenía esta visión del mundo realista y práctica sobre la vida, ¿no? Y no se preguntaban por teorías, por desarrollar pensamientos, sino por cómo vivir, ¿no? Y vimos que Marco Aurelio tenía una creencia en los dioses muy arraigada, ¿no? Que gracias a ellos y creía también en una divinidad interior. Tenía un pensamiento complejo, ¿no? Que venía heredado de estilos griegos, desde una mezcla cultural entre los persas, los macedonios y claro, toda esta influencia que se tuvo también en Oriente. Sin embargo, para ser más específico, los romanos tenían diferentes dioses, Júpiter, igual que los griegos, ¿no? Claramente había una relación intrínseca con cada parte del ser en cuanto a divinidad. Sin embargo, vamos a leer el texto para adentrarnos un poco más. Estamos en el libro 6 y saben que pueden leer este libro. Voy a acomodar el micrófono en www.elejandria.com www.elejandria.com y ponen ahí Meditaciones de Marco Aurelio. Estamos en la página 40 en el libro 6. Bien, entonces continuemos con la lectura de Marco Aurelio, libro 6. Subí un poco el volumen del micrófono o la amplificación del micrófono. Espero se escuche bien. Continuando, libro 6, 1. La sustancia del conjunto universal es dócil y maleable, y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer el mal, pues no tiene maldad, ni hace mal alguno, ni nada recibe mal de aquella. Todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella. Sea indiferente para ti pasar a frío o calor, si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa, pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. Disponer bien el presente. Mira el interior, de que ninguna cosa te escape, ni su peculiar cualidad, ni su mérito. Todas las cosas que existen rapidísimamente se transformarán o se evaporarán, si la sustancia es una, o se dispersarán. La razón que gobierna sabe cómo se encuentra, qué hace y sobre qué materia. La mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos.
regocíjate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción útil a la sociedad a otra acción útil a la sociedad, teniendo siempre presente a Dios. Bien, entonces vimos cómo tenía este enfoque religioso y vinculado al bien común, ¿no? Bien, tenemos que entender también que el contexto de Marco Aurelio es de un príncipe. Un príncipe que va a ser rey, ¿no? y que escribe este libro cuando ya es rey. Y que su padre también fue rey. Y su abuelo también, y empieza a agradecer, ¿no? Empieza a agradecer, empieza a decir gracias por estas enseñanzas y esto, y esto, y esto, y esto, pero siempre estaba referido al bien común. Y claro, teniendo presente a Dios, ¿no? Pero no sabemos si es un Dios, el Dios cristiano que conocemos, o el Dios mismo, ¿no? Porque había mucha interpretación sobre el cristianismo en este periodo, porque Marco Aurelio es después de la muerte de Cristo, y claramente hay algo bastante interesante en su pensamiento. Luego dice, el guía interior, y claro, acá ya habla del guía interior, ¿no? Referido a una concepción religiosa muy específica. Es lo que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. Todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto y no según la naturaleza que abarque el mundo exterior, o esté incluida en su interior, o esté desvinculada en el exterior. Ok. El guía interior es lo que se despierta a sí mismo. Ya, luego dice, todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto y no según otra naturaleza que abarque el mundo exterior, o esté incluida en su interior, o esté vinculada en el exterior. Barullo, entrelazado y dispersión, o bien común, orden y previsión. Si efectivamente es lo primero, porque deseo demorar mi estancia en una azarosa mezcla y confusión tal, y por qué va a importarme otra cosa que no sea saber cómo convertirme un día en tierra, y por qué turbarme, pues la dispersión me alcanzará, haga lo que haga. Y si es lo segundo, venero y persisto y confío en el que gobierna. Siempre que te veas obligado por las circunstancias, como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario, pues serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retomar a la misma. Ya claro que habla de un retorno a nosotros mismos, ¿no? A la presencia. Presencia es como ser consciente de tus actos, ¿no? Tener autodominio propio, dominio propio. Y claro, cuando hay dominio propio, el presente es manifiesto. Luego dice, si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todo, las visitas de tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así pues, retorna a menudo a ella, y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables, y tú eres soportable entre ellos. Ya, entonces Marco Aurelio estaba comparando la madrastra con la madre, ¿no? La madrastra, el palacio, y la madre y la filosofía. Y tiene que vivir entre esas dos formas de vida, ¿no? Una es gobernar y otra es vivir correctamente, reflexionar. Y luego dice, al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes, sabiendo que eso es un cadáver de pez, aquello cadáver de un pájaro o de un cerdo, y también que el falerno es zumo de uva
y toda pretexta lana de oveja teñida con sangre de marisco, y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañada de cierta convulsión, cómo en efecto estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior, de modo que se puede ver lo que son. De igual modo es preciso actuar a lo largo de la vida entera, y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nuevo valor y despójalas de la aflicción por la cual se vanaglorian, pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón, y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces sobre todo te embauca. Mira por ejemplo que dice Crates acerca del mismo Genócrates. Bien, entonces Marco Aurelio nos está diciendo que debemos ser más templados, más independientes y no dejarnos llevar por la parte superficial, ¿no? Ver la vida con claridad, nitidez, como lo que es. Pero claro, en el pensamiento estoico eso ya es común, ¿no? Luego dice, la mayor parte de las cosas que el vulgo o el pueblo admira se refieren a las más generales, a las constituidas por una especie de ceros naturaleza, piedras, madera, higueras, vides, olivos. Las personas un poco más comedidas tienen a admirar los seres animados, como los rebaños de vacas, ovejas o sencillamente la propiedad de esclavos, y las personas todavía más agraciadas, las cosas realizadas por el espíritu racional, mas no el universal, sino aquel en tanto que es hábil en las artes o ingenioso de otras maneras, o simplemente capaz de adquirir multitud de esclavos. Pero el que honra el alma racional universal y social no vuelve a mirar a ninguna de las restantes cosas, y ante todo procura conservar su alma en disposición y movimiento acorde con la razón y el bien común, y colabora con su semejante para alcanzar ese objetivo. Una de las cosas que ponen siempre su empeño en llegar a ser, otras ponen su afán en persistir, pero una parte de lo que llega a ser se extinguió ya. Flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo, al igual que el paso ininterrumpido del tiempo proporciona siempre nueva la eternidad infinita en medio de ese río sobre el cual no es posible detenerse. Qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse como si alguien empezara a enamorarse de uno de los jorroncillos que vuelve a nuestro alrededor, y él ya ha desaparecido de nuestros ojos. Tal es en cierto modo la vida misma de cada uno, como la exhalación de la sangre y la inspiración del aire, pues cual al inspirar una vez el aire hay que expulsarlo, cosa que hacemos a cada momento, tal es también el de volver ahí, de modo de donde la sacaste por primera vez toda la facultad respiratoria que tú adquiriste ayer, antes de ayer, recién venido al mundo. Bien, entonces este pasaje nos hace reflexionar sobre la impermanencia y el flujo constante de la existencia, ¿no? Donde Marco Aurelio nos invita a reconocer que la vida es un tránsito breve dentro de un universo perpetuo, que siempre está en constante movimiento, ¿no? Como lo veía en el Nous, ¿no? El Nous era como este universo inmenso, determinado ya, y claro, uno frente a esta determinación era algo insignificante, ¿no? Y el estoicismo alegaba al no aferrarse a lo que pasa, porque todo es transitorio, ¿no? Aceptar serenamente este ciclo natural de dar y devolver, tal como ocurre con la respiración. Bien, entonces, continuando con la lectura, dice lo siguiente: ni es meritorio transpirar como las plantas, ni respirar como el ganado y las fieras,
ni ser impresionado por la imaginación, ni ser movido como una marioneta por los impulsos, ni agruparse como rebaños, ni alimentarse, pues eso es semejante a la evacuación de las sombras de la comida. ¿Que vale la pena entonces ser aplaudido? No. Por consiguiente, tampoco ser aplaudido por golpeteo de lenguas, que las alabanzas del vulgo son golpeteo de lenguas. Tanto han renunciado también a la vanagloria, que queda digno de estima. Opino que al moverse y mantenerse de acuerdo con la propia Constitución, fin al que conducen las ocupaciones y las artes, porque todo arte apunta a este objetivo, a que la cosa constituida sea adecuada a la obra que ha movido su constitución, y tanto el hombre que se ocupa del cultivo de la vid, como el domador de potros y el que amaestre perros, persiguen este resultado. ¿Y a qué objetivo tienden con ahínco los métodos de educación y enseñanza? A la vista está pues lo que es digno de estima, y si en eso tiene éxito, ninguna otra cosa te preocupará, o no cesarás de estimar muchas otras cosas. Entonces ni serás libre, ni te bastarás a ti mismo, ni estarás exento de pasiones. Será necesario que envidies, tengas celos, recelos de quienes pueden quitar de aquellos bienes, y tendrás necesidad de conspirar contra los que tienen lo que tú estimas. En suma, forzosamente la persona falta de alguno de aquellos bienes estará turbada y además censurada muchas veces a los dioses. Mas el respeto y la estima a tu propio pensamiento harán de ti un hombre satisfecho contigo mismo, perfectamente adaptado a los que conviven a tu lado y concordante con los dioses. Esto es, un hombre que enlaza cuanto aquellos reparten y han asignado. Bien, entonces el dominio propio y también esta parte de nuestro propio pensamiento nos invitan a vivir y no movernos, o que nos motive algo externo y que nos afecte algo externo. Entonces Marco Aurelio nos recuerda esta dignidad humana, ¿no? Que no está en funciones biológicas ni en una aprobación externa del vulgo, sino en el ejercicio de la razón, de la virtud. Y claro, la libertad y la paz interior provienen de valorar lo que depende de nosotros, o sea, de nuestros juicios, de nuestra conducta, ¿no? Es como quienes somos. Quienes somos realmente valida lo exterior, no valida mucho más que lo que se ve en lo exterior. Bien, vamos a quedarnos acá. Entonces mañana continuamos. Un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe. Por favor, sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana. Cuídense, autoobsérvense.